La historia que escucharemos a continuación, quien nos la cuenta, afirma que es real. Sucedió en un pequeño estado al norte de México, llamado Zacatecas. Para ser más exactos, en una pequeña comunidad rural. Al ser tan pequeña esta comunidad, desafortunadamente ha sido desatendida por los gobernantes y políticos de esa región, lo que le ha facilitado a los grupos criminales entrar a ese tipo de lugares, ya que encuentran poca resistencia al meterse a estos estados, comunidades y pueblos pequeños. Desde hace años, esta pequeña comunidad ha sido azotada por el crimen. En el año 2000, el Cártel del Golfo, liderado por Ociel Cárdenas Guillén, hacía lo que quería en estos pueblos. Cobraban dinero a quienes tenían negocios ahí, zapaterías, tiendas, tortillerías, entre otros. Se metían a las casas y asesinaban a quienes creían que eran de los grupos contrarios. Robaban, secuestraban y asesinaban. A partir del 2007, las cosas cambiaron un poco. El Cártel del Golfo ya no era quien controlaba esas zonas, sino eran ahora los Zetas, anteriormente el brazo armado del Cártel del Golfo. Resultó que los Zetas eran mucho peores que los que antes estuvieron gobernando ahí. Y con gobernar no me refiero a los políticos, me refiero a los narcotraficantes. Esta vez no solo mataban y robaban, sino que también secuestraban a las mujeres y se las llevaban a quién sabe dónde, a hacer quién sabe qué cosas. En años más recientes, la cosa empeoró muchísimo. Ahora, los grupos que tienen presencia ahí son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Estos últimos han demostrado ser mucho peores, ya que ahora no se conforman con matar o torturar, sino que ahora entran directamente a las casas y abusan de las mujeres que están ahí dentro. Queman las casas también y a los hombres se los llevan para que formen parte de sus filas criminales. Con todo esto, no es de sorprender que las personas que viven en estos lugares empiecen a irse a otros lugares a vivir, ya que no quieren morir o directamente no quieren ser parte de todo ese espectáculo dantesco que es el día a día. Lo que nos cuenta este señor es que en muy poco tiempo él empezó a quedarse solo, ya que todas las familias de esta pequeña comunidad empezaron a migrar hacia otros lugares. Al principio eran alrededor de 600 o 700 habitantes. Después, con las balaceras del día a día, empezaron a ser menos, hasta que al cabo de un año, él se quedó como único habitante de este pueblo. Y aquí es donde comienza su historia. Él dice que vivía en una pequeña ranchería y que había una milpa de maíz allá a lo lejos. Él tenía que caminar un poco, ya que pues en ese lugar era obvio que no habría ningún restaurante ni tienda de comida. Él nos cuenta que fue a cortar el maíz que se iba a convertir en su cena. Cuando iba caminando, vio debajo de una farola un hombre, o al menos lo que era la silueta de un hombre, parada ahí sin moverse y sin hacer ningún gesto. A él se le hizo muy extraño, ya que él es la última persona que vive en esa comunidad. Conforme se fue acercando, pensó que quizá podría ser alguna persona del gobierno, pero solo bastó con distraerse unos segundos y dejar de mirar hacia ese lugar
para que cuando regresara a la vista, esa persona ya no estuviera ahí. El confundido pensó que quizá estaba alucinando o quizá era algún efecto visual, así que no le tomó mayor importancia. Él nos cuenta que días después, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, él se encontraba dormido, pero que unos ruidos lo despertaron. Eran ruidos como si estuvieran platicando, como si estuvieran teniendo una fiesta. Él, todavía un poco dormido, pensó que eran sus vecinos, así que trató de volver a dormir, pero solo bastó con empezar a recordar un poco y darse cuenta de que él era el último habitante de ese lugar. Él, un poco asustado, se levantó de su cama, pero no por pensar que eran espectros o fantasmas, sino porque pensaba que esas malas personas habían regresado y esta vez estaban al lado de su casa. Él se quedó despierto hasta la mañana y cuando llegó el sol se le hizo extraño que ya no escuchara nada. Él pensó que estas personas quizás se quedaron dormidas, así que decidió salir de su casa para irse a otro lugar. Pero cuando salió, la curiosidad le pudo más y se asomó finalmente por la ventana, donde se escuchaban las voces, solo para encontrarse con que ahí no había nadie. Todo estaba sucio y vacío, como la última vez que lo había visto. Él, un poco más extrañado, se regresó a su casa y pensó que quizás solo era un sueño. Pero días más tarde nos comenta que lo peor estaba por ocurrir. Él, una noche, alrededor de las 7 u 8, se encontraba mirando su televisión. Él dice que se encontraba mirando las noticias, cuando de repente empezó a escuchar que tocaban la puerta desesperadamente, como si alguien quisiera entrar a toda costa. Él, muy asustado, decidió apagar su televisión y también las luces, porque, de nuevo, pensó que estas malas personas habían regresado a su comunidad. Él se tiró al piso y cuenta que se quedó ahí un buen rato, hasta que los toquidos finalmente dejaron de escucharse. Pero cuando dejaron de escucharse, él comenta, muy asustado, que finalmente se escuchó el aullido de un perro y después todo se quedó en silencio. Así le siguieron pasando algunas cosas. Él nos cuenta que empezó a creer que el lugar donde estaba viviendo estaba embrujado, o al menos que pasaban cosas extrañas ahí. Así que decidió irse a una de las casas que estaban más cerca del pueblo, una casa de un hermano suyo. Él decidió meterse por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Pensaba que allí estaría más seguro, pero nada más al oscurecer un poco, empezó a escuchar como si las personas empezaran a correr por la calle. Empezó a escuchar gritos y empezó a escuchar mucho alboroto, como si hubiera gente corriendo y festejando alegremente. Él se asomó por la ventana discretamente, pero no vio nadie. Pero aquí viene lo extraño. A pesar de que no veía a nadie, seguía escuchando estos sonidos. Él, esta vez, mucho más asustado, empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir en ese pueblo. Él, una persona de campo que toda su vida había vivido en ese lugar, se negaba a irse porque le parecía una falta de respeto el solo marcharse de su tierra como si nada hubiera pasado. Él nos cuenta que era una de estas personas aferradas, que no era muy abierto de mente y que por eso mismo se había quedado en este pueblo, pero las cosas cada vez se estaban poniendo más extrañas. Él nos cuenta que en ocasiones escuchaba como si las personas chiflaran afuera de las casas. Otras veces escuchaba como que alguien gritaba
el nombre de Amelia. Nos cuenta que siempre se sentía muy extraño al caer la noche, ya que en el día era un pueblo muy tranquilo. Nos cuenta que él en el día felizmente podía ir al parque o simplemente ir a la plaza del pueblo que tanto le gustaba. Nos cuenta que en el día se ve muy bien la plaza de este pueblo, muy iluminada, con los árboles verdes, con las plantas en el piso, con las flores adornando el lugar. Pero a pesar de esta belleza, nos cuenta que en ese mismo lugar al anochecer, él sentía una sensación de peligro, como si algo le dijera que tuviera que irse de ahí inevitablemente. Él nos cuenta que cuando los grupos criminales estaban ahí, no podían salir de sus casas más allá de las 9 de la noche, pero que ahora que no había nadie, él no podía salir más allá de las 9 de la noche o de las 8, porque se escuchaban muchos sonidos extraños. Él nos cuenta que entre tantos sonidos que escuchaba, a veces se escuchaba como si alguien pateara una lata de metal y fuera todo el camino rodando y sonando. Nos cuenta que muchas veces también escuchaba pasos como si se estuvieran dirigiendo a su casa, y finalmente nos cuenta que él empezó a escuchar la voz de una mujer. Él nos cuenta que escuchaba esta voz cada vez más cerca, pero él lo atribuye a que quizá ya estaba muy asustado y por eso mismo se estaba imaginando todo esto, como si fuera su gestión. Nos cuenta finalmente que empezó a sentir que había una presencia con él, que lo acompañaba a todos lados. No importaba si era de día o era de noche, no importaba si salía de casa y iba al pueblo y daba la vuelta. Él sentía que siempre había alguien detrás de él. Nos cuenta que cuando cocinaba o cuando veía la tele, él sentía como que alguien le clavaba la mirada por detrás. Y en ocasiones él sentía como que alguien ponía su mano en su hombro, como queriendo llamar su atención. Nos dice que una noche puso su teléfono a grabar para ver si realmente había algo extraño ahí o no. Y su sorpresa fue mayor cuando en el video se puede ver cómo la puerta que está al lado suyo se abre un poco, no muy perceptiblemente, pero sí se alcanza a ver como que se abrió. Él nos cuenta que realmente ya no está tan cómodo de estar en ese pueblo y que esta vez está pensando seriamente en irse a otro lugar, pero no por presencia de criminales, sino por presencia de cosas extrañas. Nos dice si no sabe si realmente está pasando todo eso o si solo está muy sugestionado. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Me ayudarían mucho a seguir creciendo con este canal. Muchas gracias.